¿Sabías que todas las personas nos enfrentamos a miedos diferentes? Muchas personas tienen miedo a perderse en algún sitio, a perder algún familiar, a contraer alguna enfermedad. Cuando pasan por estas circunstancias, parece como que se vienen a ellos como si fueran grandes gigantes imposibles de derribar. Pero hoy vamos a aprender que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar a enfrentarnos a cualquier circunstancia. Recordarás la clase pasada que hablamos sobre este joven pastor llamado David que fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero pasarían algunos años antes de que él ocupara el trono. En tanto, gobernaba este rey llamado Saúl, que había sido desechado ante los ojos de Dios. El corazón de Saúl y su vida no tenían calma. Su espíritu estaba inquieto y resultó que cuando este pastor llamado David, que también sabía tocar un instrumento llamado arpa, lo tocaba, su espíritu de Saúl encontraba calma. Esta arpa no es como la que nosotros conocemos, que son instrumentos grandes y pesados. Seguramente era un instrumento pequeño y liviano. Encontré que para las cuerdas de este instrumento lo que se usaba era sacar los intestinos de los borregos, ponerlos a secar, estirarlos, hacerlos delgados y de esta manera hacían la función de cuerdas que emitían estas melodías. Y con esta melodía el espíritu de Saúl se ponía un poco en calma. Así es que tenía en estima a David. David visitaba el palacio del rey, aún sabiendo que él sería el próximo rey de Israel en una posición de siervo y de obediencia. Pero después él regresaba a cuidar a su rebaño. En Primera de Samuel capítulo 17 dice la Biblia que los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, una vez más se reunieron para declarar la guerra al pueblo de Israel. En la zona donde ellos se pusieron era un monte llamado Efes-Damín. Y en tanto, aquí hicieron su campamento los filisteos en el monte que estaba enfrente, que se llamaba el Valle de Ela, se instaló el campamento del ejército de Israel. Pero el ejército filisteo contaba con un arma secreta. Un famoso guerrero llamado Goliat estaba dentro de sus tropas y no era cualquier guerrero. La Biblia dice que medía casi 3 metros, pesaba casi 300 kilos y su armadura era completamente pesada. Tan solo su casco pesaba 55 kilos. Su asta que era con la que atacaba, tan solo la punta del asta, el cobre, pesaba 7 kilos. Estaba completamente listo y armado, era un hombre de guerra. Y salía este famoso guerrero y les decía al pueblo de Israel al campamento: ¿por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros lo serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Cuando el ejército de Israel escuchaba a este hombre, decían: solo necesitamos un hombre que lo enfrente y que lo venza. Pero todos estaban muertos de miedo, incluyendo el rey Saúl, que la Biblia nos dice que era más alto que los demás y que los miraba del hombro para abajo. Estaba completamente aterrado. Él no quería morir a manos de este filisteo. Mientras los ejércitos se encontraban en los montes, el ejército de Israel recibía la comida por medio de sus familias. Y parte de este ejército estaban los 3 hermanos mayores de David. Así es que su padre un día le dijo a David: ve y lleva estos 10 panes a tus hermanos, este trigo tostado, y ve pronto para que ellos puedan comer. También le mandó quesos al jefe del ejército. Así es que David fue. Cuando David llegó al campamento a darles la comida a sus hermanos, escuchó cómo este gigante enfrentaba al ejército de Israel y se burlaba de ellos. Y él pensó: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Él no entendía cómo nadie del ejército del Dios todopoderoso y viviente se atrevía a enfrentarse a este gigante. Sus hermanos lo criticaron. Su hermano mayor Eliab le dijo: ¿a qué has venido? Seguramente solo has venido a ver la guerra.
Pero él escuchó atento lo que el soldado decía y entonces dijo: «Nadie tiene por qué desanimarse, yo voy a enfrentarlo e iré a pelear con él». Cuando se presentó en el campamento del rey Saúl, Saúl le dijo: «¿Cómo puedes enfrentar tú a este gigante? Tú tan solo eres un muchacho, él es un hombre de guerra. ¿Cómo te atreves a decir que lo vas a enfrentar?». Pero David sabía de lo que estaba hablando, así es que le dijo: «Cuando un león o un oso viene y se lleva alguna ovejita de mi rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo lo sigo y lo sigo golpeando hasta que le doy muerte. El Señor que me libró de las garras de este león y del oso, también me librará del poder de este filisteo». David no estaba diciéndole a Saúl que él era más grande que el gigante. No le estaba diciendo que él era más fuerte y que él podía hacerlo. Él estaba diciendo que el Señor en el que él creía, que es el Dios todopoderoso y a quien estaba enfrentando, al ejército de quien estaba enfrentando este Goliat, lo podía librar y le podía dar la victoria. No estaba confiando en sus fuerzas. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer al enfrentarnos a esa situación que nos da miedo. No ver la situación como algo más grande, porque Dios es más grande que cualquier circunstancia y es más poderoso que cualquier circunstancia que te quiera hacer daño o cualquier persona. Cuando Saúl aceptó que David fuera a pelear contra el filisteo, le quiso poner todo su traje de guerra, su armadura. Sin embargo, a David le estorbó y se quitó todo aquello. Tomó su bastón y fue al río y escogió 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor y se acercó con honda en mano ante el filisteo. ¿Te imaginas lo que pensó este filisteo cuando vio correr a este muchacho sin armadura, sin espada, sin lanza, hacia él con unas piedras y con un palo? Pues dijo Goliat riéndose: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Maldijo a David y le dijo: ven acá, voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David no tuvo miedo y le contestó: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel a quien has desafiado, y yo mismo Él te entregará en mis manos. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, y todos reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Nunca dijo que la batalla era de Él. Nunca dijo que la muerte le iba a dar Él. Dijo que el Señor era quien le daría la victoria. Así es que David corrió con su honda, le dio vueltas y esta honda hizo que la piedra saliera como un proyectil que cayó entre la ceja y la ceja de Goliat. Y en ese momento él cayó muerto. Así fue como Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y todos conocieron que había un rey todopoderoso para quien ese gigante no era nada. ¿Te imaginas si David hubiera visto su estatura, su peso de él mismo, y se hubiera comparado con la estatura y el peso y la armadura del gigante? No hubiera podido enfrentarse a él. Pero más allá de este gigante, más allá de su estatura, David estaba viendo al Dios todopoderoso en quien él creía y en el que le podía dar la victoria. Y así lo hizo. Y en nuestro caso es lo mismo. No importa la batalla que tú estés librando, no tengas miedo. Si tú crees en que Dios es tu Dios todopoderoso, Él te puede librar de cualquier circunstancia por muy difícil y por muy aterradora que parezca. Porque de Dios es la victoria y tenemos el Dios poderoso, el Dios fuerte y el Dios invencible en quien podemos confiar hoy y siempre.